Toda competencia es un gran reto. Cada regional, a pesar de que ya estés clasificado, es una gran emoción porque hay pruebas del robot y cosas que nosotros tenemos que ir mejorando rumbo a una competencia nacional. Soy Ángel, hoy platicaremos nosotros de esta nueva aventura que fue el regional de First Decode de la temporada de Age and First, la cual nosotros competimos el regional de Toluca. Como te he platicado en videos anteriores, el Ciudad de México fue uno de los torneos más intensos que nosotros tuvimos. Quedamos nosotros como segundo lugar dentro de la competencia, en una final bastante cardíaca dentro de esta competencia, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros tuvimos? Muchísimo aprendizaje. En esa competencia nosotros aseguramos el pase a nacionales de los equipos Alfa 21704 y Bravo 24976, y el equipo Delta, a pesar de que fue su primera competencia, ya entendían de qué se trataba el juego, ya entendían de qué se trataban los entrenamientos y sobre todo ya tenían clara cuál era la estrategia del robot, sobre todo porque era un equipo novato que realmente tuvo contacto con el robot hasta finales de septiembre y de ahí empezar a trabajar sobre la marcha para construirlo y llegar con un robot competitivo, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de prepararnos para Toluca? Fue un proceso arduo, fue un proceso de mucho aprendizaje y entender que muchas veces el juego del robot se trata, en este caso de Decode, de anotar y meter el mayor número de puntos posibles. Esto quería decir que nuestros robots tenían que volverse más rápidos y más precisos en lo que nosotros teníamos que hacer. Dentro de los 3 robots tuvimos como distintas aventuras a lo largo de este camino, ¿no? Por un lado, Alpha descubrió que tenía que hacer que sus intakes fueran mucho mejores y un manejo mucho más preciso y mucho más rápido, aprovechando que cuentan con las llantas Govilda que les dan una mayor velocidad. Por su parte, el equipo Bravo entendió que la parte de tener un sorteador dentro, es decir, que succiona las pelotas y las puedes ir clasificando adentro, no es tan útil cuando se trata de anotar el mayor número de puntos posibles, sino lo más importante es que puedas meter 3 pelotas dentro de tu robot, puedas ir a la zona de disparo y anotar esas 3 pelotas de manera eficiente. Y por su parte, el equipo Delta entendió de qué se trata la competencia, entendió que sí es muy importante tener un autónomo consistente y confiable y sobre todo tener entrevistas mucho mejor preparadas con una mayor claridad de lo que estás haciendo y sobre todo tener una estrategia a la hora de estar nosotros trabajando en el juego del robot. Entonces, nosotros nos estuvimos preparando durante estas semanas para que nosotros podamos llegar a Toluca lo mejor preparados posibles. Fueron semanas en las que estuvimos trabajando en el headquarter prácticamente todos los días y los robots tuvieron modificaciones mayores, tuvieron cambios muy importantes y sobre todo esto nos presenta un nuevo reto, ¿no? Si nosotros estamos haciendo un cambio mayor dentro del robot o X en el robot, va a implicar que estamos llegando otra vez de cero a una nueva competencia regional. ¿Por qué? Porque no solamente es la parte mecánica la que ha cambiado, sino también ha cambiado la parte de programación. Y si cambia la programación, no solamente es el control, cambia también la parte autónoma y todas las secuencias autónomas que nosotros tenemos dentro de los robots, que son 4 secuencias, ¿no? 2 por el lado rojo, 2 por el lado azul, la parte cercana, la parte lejana. Entonces, esto sí implicaba un nuevo reto. Teníamos solamente un par de semanas para preparar Toluca. Entonces, el reto fue grande, el reto fue de trabajo, el reto fue de dividirnos los tiempos para que mecánica pudiera ejecutar lo suyo y a la vez tuviéramos los tiempos para que la parte de autónomo y teleoperada también pudieran ser trabajadas por sus respectivas áreas, ¿no? Entonces, tener un equipo dividido por áreas y estar trabajando de manera eficiente sí tiene muchas de sus ventajas, pero también con tiempo encima, pues al final no deja de ser un gran reto poder estar preparado para la competencia, ¿no? Sí fueron días arduos de trabajo, días en los que estuvimos entrenando y entrenando y entrenando, y lo más importante fue que el equipo Delta sabía ya de qué se trata la competencia, su compromiso se volvió como mucho más claro a la hora de estar compitiendo el torneo de Ciudad de México. Entonces ya saben la importancia de estar viniendo a competir y sobre todo con sus equipos hermanos Alfa Bravo, que nunca tienen misericordia a la hora de estar jugando, sino van a tratar de llegar siempre a los mayores puntajes y seas aliado o no, ellos van a tratar de ejecutar una estrategia contigo o en contra de ti, ¿no? Entonces eso les sirvió mucho, les dio mucha madurez y es cuando nosotros pues ya se acercan los días para llegar a la competencia en Toluca. Unos días antes había que tener a nosotros ya impresos los portafolios de ingeniería, que es condición necesaria para poderte presentar a la competencia y poder pasar la inspección del robot. Y la otra parte era mucho estar preparados en todos los ámbitos, ¿no? Llegamos nosotros a Toluca,
un momento bastante padre. Cuando nosotros llegamos el viernes con un frío tremendo, hacemos la parte de las inspecciones del robot, hacemos la parte del montaje de pit y dejamos ya todo listo para el siguiente día, en el cual nosotros estaremos compitiendo con los 3 equipos, en una sede con una vista preciosa del Nevado de Toluca y con un frío bastante fuerte esa mañana, ¿no? El sábado llega, nosotros nos encontramos como siempre a las 7 de la mañana con los equipos para prepararnos y sacar adelante el evento. Y dentro de esto es como juntarnos los 3 equipos, hablar, decir que en este torneo venimos a dar lo mejor de nosotros, a prepararnos lo mejor posible. Si bien es cierto que 2 de los equipos ya tenían su pase al nacional, el cual se celebraría el 6 y 7 de febrero, sí era muy importante tomar en cuenta los cambios, sí era muy importante el entrenamiento, y el equipo Delta sabía que su búsqueda era buscarse un pase al nacional, ¿no? O aprender lo más posible dentro de esta competencia, ya tomándose mucho más en serio de qué se trata y sobre todo haciendo que el equipo fuera haciendo clic, y mucho del aprendizaje que se requiere para esta competencia irlo aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Toda la parte de modelado, diseño 3D, programación, mecánica, manejo del robot, puntajes, estadísticas, es muchísimo que tienes que meter a un equipo en pocas semanas. Entonces sí fue un reto para ellos muy grande, pero un reto en el cual jamás me decepcionaron, ¿no? Por su parte, el equipo Delta, en el cual yo en esta ocasión tuve el gusto de estar como su coach y entrar con ellos a la competencia, ¿qué es lo que salió a luz? Que pues la madurez y la experiencia a la hora de estar manejando, ¿no? Si bien hicieron un brinco gigantesco del torneo Ciudad de México al torneo de Toluca, donde ya tenían una mejor estrategia, una mayor claridad, una mayor precisión, y algo que tengo que aplaudir muchísimo es un autónomo impecable, un autónomo que podía meter las 3 pelotas que tenía cargadas en 2 segundos y además tomar otras 3 pelotas y dispararlas. Entonces arrancaban el juego del robot en un autónomo con 6 pelotas clasificadas, es decir, 12 puntos, lo cual les daba, y más el live, que son 15 puntos, lo cual les daba una ventaja de arranque bastante importante, ¿no? Sin embargo, entra la experiencia del manejo, es decir, se metían a veces en zonas de foul. En otras ocasiones tuvimos una situación en la que Delta se enfrentó a 2 equipos al mismo tiempo y no ganaron por un foul nuestro que les dio los puntos ganadores, y por una ventaja de 3 puntos nos ganaron los otros 2 robots. Pero pues todo esto se va viendo reflejado en la madurez de los niños, ¿no? En la parte de llegamos a la competencia, era pues vamos a agarrar lo que caiga, y no era como una estrategia, no, espérate, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a agarrar? ¿Por qué en este orden? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pelotas tenemos más cerca? De esas más cerca, quizá a la hora de succionar las pelotas nos cuesta succionar 3, entonces agarra 2 y dispara 2, ¿no? El juego se trata de anotar. Entonces en los primeros matches fue mucho ese aprendizaje, fue esa parte de ser duro con ellos, que fue precisamente por el cual yo decidí entrar como coach de ellos, para formarlos de una manera mucho más estricta en la manera de ejecutar las cosas, y sobre todo pues es parte de mi labor estar ahí para ellos, ¿no? Sí fue muy grato, fue muy padre verlos darlo todo, verlos jugar al máximo el juego del robot y aprender y crecer. La realidad es que estos niños nunca dejan de sorprenderme. Pasó un equipo novato de Lobos Negros, se comportaron como los grandes. Sus entrevistas dieron una entrevista impecable, una entrevista donde enfrentaron sus miedos. Como he mencionado anteriormente, Delta es un equipo internacional, tenemos niños provenientes de todos lados, entonces el equipo, su entrevista se llevó en inglés. Y algo que valoro mucho de la sede de Toluca es que la entrevista, los jueces estaban preparados y sabían que nuestros niños no hablaban todos español. Entonces la entrevista se dio en inglés, los niños fluyeron. Hubo algunos que les daba un poco de nervio hablar en público y tuvieron que enfrentarse a sí mismos para hacerlo, y crecieron, ¿no? Lo importante es que crecieron y se enfrentaron a un miedo, y eso los hizo también crecer mucho como personas, y eso para mí es lo más valioso de esta competencia, ¿no? El equipo, al final de las cualificaciones y llegando hacia los playoffs,
no teníamos el ranking que nosotros necesitábamos para obtener un pase a nacionales, entonces prácticamente llegamos hasta ahí en la competencia. Llegaron a competir 2 regionales, tuvieron un crecimiento exponencial de uno a otro, y el siguiente paso para Delta ahora son los off-seasons, en los cuales ya tenemos un par de off-seasons en los cuales estaremos participando de manera internacional, que es lo que nos ha permitido convertir a Lobos Negros en Lobos Negros, ¿no? La parte de foguearse contra equipos internacionales, la parte de ya entendimos cómo es la competencia, ahora vamos a darnos contra otros equipos de fuera donde aprenderemos cómo están haciendo sus estrategias, cómo están haciendo su código, cómo están haciendo su mecánica, y una dinámica mucho más abierta que los equipos mexicanos, ¿no? En algunos otros videos te he contado la experiencia que ha sido Bug Days tanto para Alfa como para el equipo Bravo, y ahora veremos cuál va a ser la experiencia internacional que Delta tendrá, que estoy seguro que después de esa experiencia tendrán un brinco exponencial como ha sido Bravo en esta temporada, ¿no? Sobre el equipo Alfa, el 21704, la realidad es que hicieron un excelente trabajo. Tuvieron algunos errores propios de la competencia, algunos errores de nervio, de manejo, de precisión. Todo esto dado porque tuvimos cambios en el robot que teníamos que entrenar y teníamos que tener muy practicados. Alfa hizo realmente una buena labor en esta competencia. Fueron galardonados con el Control Award, que quiere decir que el robot logró tener mucha consistencia dentro de su fase autónoma y ser muy preciso en esto. Me da mucho gusto que volvimos a la época en que ganábamos el Control Award y ya lo volvemos a tener. Y hacia la parte de las clasificatorias, aquí es donde esto se pone muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos equipos, tanto Bravo como Delta, habían entrado. Bueno, Bravo iba arriba en la tabla, ¿no? Y estaba en el primer lugar a lo largo del juego, y en una muy buena racha que tuvo otro equipo, lograron bajarlos al segundo lugar, ¿no? Entonces, esto lo que iba a hacer era tener una nueva estrategia, ¿no? Sin embargo, el equipo Alfa no se encontraba a esa altura de la tabla, entonces, pues requerían de ser seleccionados, ¿no? Entonces, pues los playoffs ahorita te platicaré. ¿Qué fue lo que pasó con el equipo? En este caso, el equipo Bravo. El equipo Bravo hizo una labor impresionante. Fueron niños que fueron muy consistentes, muy efectivos, un autónomo bastante impecable, bastante consistente, y que en la tabla se mantuvieron. Alfa iba arriba de ellos, de pronto pasaron a Alfa y llegaron hasta el segundo lugar. Y Bravo lo que demostró fue la pasión. El equipo, ahí se ven las horas de práctica, ahí se ve el compromiso del equipo, niños que prácticamente todo el equipo viene a entrenar diario. Los programadores venían a trabajar con el robot, incluso faltando a la escuela para que pudieran sacarlo adelante y tener los autónomos y los teleoperados impecables, cosa que el equipo Alfa, pues no todos tienen el tiempo o el compromiso de estarse fogueando de esta manera como Bravo, que son los más jóvenes, lo han hecho, ¿no? Y eso habla de que el equipo se hizo campeón sudando en el entrenamiento. Entonces, ¿qué fue lo que destaca esta parte de Bravo? Que no solamente quedaron en el segundo lugar de la tabla, sino que ahora están en una posición de ellos elegir a quién sería su aliado. Y aquí entraría una nueva estrategia que nosotros tenemos que probar. En el regional de Ciudad de México, Lobos normalmente trabaja unidos y como una alianza para trabajar juntos, ya que se conocen y han entrenado a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, aquí haríamos una nueva estrategia. ¿Cuál es la nueva estrategia? Probar a los equipos en los playoffs, peleando como una sola unidad, sino abriéndonos a la parte de seleccionar a otros equipos y sobre todo trabajar con otros equipos en una circunstancia de alto estrés y de eliminación, ¿no? Entonces, esto, si bien pondría esto algo más complicado, nos abría la puerta a poder llevar a los dos equipos hasta la final, que era parte del objetivo, y también a la parte de aprenderse a comunicar con otros equipos, hacer estrategias con otros equipos, sobre la marcha tomar decisiones y prepararlos y foguearlos lo más posible, que era parte del interés de esta competencia Toluca, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Los dos equipos, Bravo dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener, después de una plática bastante cordial entre los capitanes de equipo, se tomó la decisión de que iban a seguirse separados hacia allá. Bravo iba a elegir a su aliado, y Alfa iba a ver con quién podía trabajar rumbo a los playoffs, que fuese seleccionado o bien pues no fuese seleccionado, ¿no? Que eran
una moneda en el aire. En esta parte el equipo Bravo trazó una estrategia. La estrategia buscamos tener un aliado que sería una muy buena alianza. Y había que escogerlo, ¿no? Sin embargo, al estar en segundo lugar y ser rebasado por otro equipo, teníamos un problema, que si nos ganaba ese aliado nos iba a cambiar la estrategia de selección, no a nosotros, a todos los equipos. Entonces no era un escenario real. Si hablamos de teoría de juegos, no hubiera sido una amenaza real. Sin embargo, en este mismo escenario de la teoría de juegos, pues caemos que esa amenaza que nosotros creíamos que no iba a pasar, ese equilibrio de Nash, pues se iba a dar, ¿no? ¿Y qué fue lo que tuvimos? Que ese aliado en primer lugar, uno, nos invitó a nosotros o al equipo Bravo a ser su aliado. En este caso, nuestro piloto Sebastián, él rechazó la alianza porque no era parte de la estrategia que teníamos y no era un equipo con el que hubiéramos practicado o platicado previamente sobre una estrategia hacia una competencia en conjunto, ¿no? Esto nos cambia mucho el rol porque este equipo que estaba en primer lugar seleccionó a quien iba a ser nuestro aliado. Entonces no solamente nos sacó de la jugada al aliado que teníamos nosotros pensado, sino que prácticamente nos cambió la estrategia de todo lo que veníamos teniendo en mente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Que seleccionan al aliado que nosotros teníamos en potencia. El aliado tuvo que decir que sí, porque si no, pues ya no puede rechazar alianzas. Y veníamos nosotros para la segunda selección, que es como segundo lugar elegir con quién íbamos a trabajar. En esta situación, quien estaba en tercer lugar era un equipo muy bueno, un equipo bastante entregado, un equipo que tuvo algunos problemas con su robot en la competencia de que un motor no estaba funcionando, entonces nos ponía como dubitativos. Sin embargo, tuvieron algunas matches juntos y la verdad es que se entendían bien y hacían las cosas bien, y ahí fue cuando Sebastián les dijo que si querían ser aliados y el otro equipo aceptó la alianza, ¿no? Esto nos puso en una situación muy padre donde pues íbamos a estar con un aliado el cual no habíamos planeado realmente y con el cual deberíamos de trabajar, ¿no? Esos chicos de los Tricerabots, la verdad es que un equipo fantástico, un equipo increíble y un equipo que con su alianza, estrategia y unidad como nuestro first pick, llegaremos nosotros a ganar el torneo de ciudad de Toluca, ¿no? Una alianza increíble, la verdad, una competencia que no me dejó nada que desear, ¿no? Después de eso venía la siguiente parte, ¿no? Esperar qué iba a pasar con Alfa y Delta. Delta estaba en la tabla en una situación abajo, difícilmente iban a ser seleccionados por otro equipo, sobre todo porque en una final así muchos equipos están buscando clasificar, entonces no te vas a arriesgar a no hacerlo por estar seleccionando un equipo que si bien es bueno, le falta la experiencia, sobre todo en una situación de alto estrés, ¿no? Llegamos a la quinta selección, donde el equipo con el que alguna vez pasamos nosotros a nacionales la primera vez con el 21704 Dinastía, el 23651, un equipo bueno, un equipo poblano, que en aquella ocasión cuando lo seleccionamos como aliados nos tomamos el triunfo en Ciudad de México, y la verdad es que una alianza y unos chicos que saben escuchar. Nosotros cuando pasan ellos a seleccionar a su aliado no esperábamos que ellos seleccionaran a Alfa. Sin embargo, fue muy grato cuando Dinastía en esta situación llega y nos elige a nosotros como equipo Alfa, y tenemos una alianza con ellos nuevamente después de algunos años que no lo habíamos hecho, ¿no? Esta alianza la verdad es que la valoré mucho, fue un recuerdo muy grato de cuando nosotros estuvimos compitiendo en aquella competencia en la que obtuvimos ese primer pase nacional con ese equipo, ¿no? Entonces verlos de nuevo ahí fue muy significativo y fue algo muy padre, ¿no? Entonces ya nosotros viendo el regional de Toluca dentro de las llaves, dentro de esos playoffs donde hay eliminación directa o bajas del bracket, sabíamos nosotros que de entrada nuestro equipo Bravo entraría en el match 4, si ganaba ese match 4 iría al match 7 y si ganaba el match 7 llegaría al match 10, es decir, tenía que ganar sí o sí. ¿Cuál fue la situación? Que lo hicieron, ganaron todos los matches, ganaron el 4, ganaron el 7 y llegaron a la final, y lo hicieron de manera bastante eficiente, de manera bastante contundente, y un equipo con un enfoque y una vista hacia adelante muy clara de lo que tenían que hacer y cómo lo querían hacer, ¿no? Por su parte, el equipo Alfa nos tocaba a nosotros entrar en
en otro match, ¿no? Es decir, entramos en el match 1. Si lo ganamos ese match 1, nosotros íbamos al match 3. Si ganamos el match 3, íbamos al 7. Y de ahí hasta la final, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir esto? Que nuestros dos equipos se podían encontrar ya sea en el match 7, o si uno de los dos perdía, nos volveríamos a encontrar en la final, ¿no? Entonces, o nos eliminamos uno al otro en el match 7, o nos encontraríamos en la final y uno de los dos perdería, ¿no? Entonces, esa era parte de lo que teníamos en el escenario. ¿Qué fue lo que sucede? Que cuando entramos a esa primera match que nosotros tuvimos, el equipo no obtuvo el resultado esperado, entonces cayó en el bracket, y eso hizo que ese escenario de pasar al 7 y enfrentarnos en el 7 ya no se diera, sino que Alfa tuviera que ganarse su lugar y avanzar sobre el bracket para poder llegar hasta la final. Entonces eso haría que esto fuera bastante más complicado y tuvieran muchos más matches para clasificarse y avanzar, ¿no? ¿Qué fue lo que sucede? Que llegamos nosotros hacia ya uno de los últimos matches, y en ese match el equipo de Dinastía y el equipo de Lobos Negros no lograron hacer el puntaje esperado, sobre todo por una estrategia que nos falló inicialmente, ¿no? Este juego se trata de meter pelotas, se trata de clasificar pelotas, y eso, como nuestro capitán de Alianza en su momento dijo, hay que meter pelotas y dejarlas ahí, y buscábamos overflows. Esa estrategia nos servía. Después de eso me acerqué con ellos, después de ese primer match que perdimos y nos bajó en el bracket, y dijimos, esto se trata de meter pelotas y se trata también de tener una estrategia muy clara de lo que hay que hacer. Entonces, si lo que queremos es esto, no importa que tengamos 6 o 7 pelotas en el clasificado, abramos, liberemos y volvemos a clasificar. Las que nos interesa tener nosotros como un pattern es hasta el final, que son los últimos 20 segundos, que es cuando nos vamos a enfocar en tener ese pattern, y una vez que tengamos el pattern buscaremos tener también la parte de estacionado de los dos robots, ¿no? Entonces era parte de la estrategia. Esa estrategia fue muy funcional, hizo que ganaran los siguientes matches, pero ya hacia el final el equipo que llegaría a la final realmente hizo un muy buen papel, hizo un muy buen trabajo y nos eliminó en ese bracket, ¿no? Entonces esta final se definiría el equipo Bravo junto con los Tricerabots contra la otra alianza, ¿no? Una alianza fuerte, una alianza muy bien preparada, una alianza que no nos dejaría respirar ni un segundo. Entonces teníamos que ser como muy efectivos en la estrategia, ¿no? La verdad es que los pilotos nuestros en la alianza hicieron un gran trabajo, hicieron una gran labor, una frialdad impresionante en su trabajo y su coordinación entre ellos, y fue muy grato escuchar cuando nuestra alianza gana el evento, ¿no? Fue espectacular verlos, fue espectacular como los Tricerabots lograron su clasificación nacionales en compañía de uno de nuestros equipos Bravo, y eso la realidad es que me hace muy feliz. Son unos niños que realmente merecen ese pase, son unos niños que pusieron gran empeño a lo largo de la competencia y los vi hacerlo. Entonces no solamente tenerlos de aliado fue un gusto, sino también verlos que llegarían al nacional y nos volveríamos a encontrar en 2 semanas, ¿no? Entonces esta competencia sí fue retadora, fue una competencia que nos puso a pensar las estrategias. A Alfa le dio una enseñanza de que tenemos que tener un robot, corregir algunas cosas físicamente dentro del robot, algunas cosas dentro del código que tenemos que corregir dentro del robot, los cuales cambios ya tenemos listos y los cuales tendremos un Alfa mucho mejor preparado y mucho más letal rumbo al equipo nacional. Y Bravo, que bueno, Bravo hoy en las tablas se encuentra como el equipo número 4 de México, un equipo que no está más arriba por algunas cosas de puntajes y números, pero que han dado una cosa espectacular en esta competencia, ¿no? En esta temporada ha sido un crecimiento de estos dos pilotos que la temporada pasada eran los más jóvenes y hoy en día todavía no cumplen los 13, ¿no? Entonces este equipo tiene mucho que dar, es un equipo que me ha sorprendido, es un equipo que tiene serias oportunidades de llegar muy lejos y que ya lo está haciendo. Y sobre todo este Regional Toluca fue una enseñanza muy grande de que Bravo se está tomando la competencia en serio. Bravo quiere llegar a los internacionales. Bravo tiene ese estigma de Corpus Christi de los Bug Days y Bravo se lo está quitando, demostrando que son buenos, que son eficientes y que están dispuestos a darlo todo por la competencia, ¿no? Entonces esto la realidad es muy grato, es un crecimiento espectacular.
El equipo Delta, me da mucho gusto que ya tenemos un par de invitaciones para off-seasons y ya también se entendieron que esto se trata de entrenar, se trata de darlo todo y bueno, vamos para adelante, ¿no? Y algo que también me gustaría mucho agregar y ya como un apéndice de este video es, tuve la oportunidad de trabajar en este regional Toluca con un equipo nuevo igualmente que se llaman los AX Teams, que es un equipo poblano de un buen amigo mío, con los cuales tuve la oportunidad de recibirlos el viernes aquí en la sede. Los vi llegar como un equipo con algunos miedos, un equipo con algunas dudas, un equipo que tenía todo el potencial, pero de pronto les faltaba ese impulso como para salir y darlo todo, ¿no? Ese viernes la verdad es que yo metí mi cuchara y le pedí permiso a su coach de Memo de meter la cuchara y hicimos algunas mejoras en su robot. Nuestros dos programadores, tanto de Alfa como Bravo, estuvieron trabajando con el programador de ellos para enseñarles, y Memo me dio el honor de ser el coach de AX Teams en la competencia, de subir con ellos y ayudarles a implementar una estrategia. Y la realidad es que pasamos de tener un equipo que les costaba mucho seguir una estrategia a un equipo de niños que escucha, un equipo de niños que escucha al coach, un equipo que empieza a ejecutar la estrategia de lo que hay que hacer, y un equipo que con mucho gusto, y la realidad es algo que los felicito y les mando un abrazo a los que me están escuchando. Escuchar que ganaron el Judge's Choice Award para mí fue bien merecido. Es un equipo que ha entregado mucho, que ha entrenado a lo largo de todo este camino, y sobre todo ver ese crecimiento que tuvieron los pilotos, el programador y el resto del equipo en esta competencia fue padre. Llegaron de ser un montón de jóvenes con un robot para irse como un equipo cohesionado, un equipo con sed de seguir creciendo, y sobre todo un equipo que hay que mantenerlo en el radar, ¿no? Es un equipo que nos dará muchas sorpresas en competencias futuras. Los felicito, y si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco. Pronto estaremos nosotros compitiendo la competencia nacional, el cual te trae de platicarte desde los ojos de la cancha de los competidores, y vamos a darle con todo. Que tengas excelente día y gracias.